Hoy, exactamente a las 11:59 de la noche, terminará el llamado Título 42 y la frontera entre México y Estados Unidos estará de frente a lo que podría ser el mayor desafío en la historia de la migración de este continente. Mirando las consecuencias del fracaso conjunto, el Título 42 terminará, pero en ambos lados de la frontera se va a recrudecer la política migratoria, pero racista, pero clasista y violatoria de derechos humanos. En marzo del 2020, con el fin de evitar más contagios de COVID-19, el entonces presidente Trump invocó el Título 42, una política que bajo argumentos sanitarios permitió la deportación express de millones de migrantes. Durante los 3 años que funcionó, se procesaron 2.8 millones de deportaciones, de las cuales 1.6 millones fueron de mexicanos. Es decir, durante ese periodo se expulsó a casi 2 personas por minuto. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, se planteó la intención de afrontar desde otra óptica la migración, pero en eso quedó, en una intención, porque el COVID-19 detonó nuevas caravanas migratorias y la frontera quedó abarrotada, los refugios colapsados y las autoridades completamente rebasadas. Basta recordar las imágenes de niños no acompañados, familias completas que recorrían a pie todo nuestro país, la Guardia Nacional jaloneando migrantes, la estampa de la falta de preparación de todos los gobiernos para responder a la crisis humanitaria. Y fue a principios de este año que Biden dijo que se prepararían para el fin del Título 42. Esa planificación se basa en lo siguiente: en el despliegue de más de 24,000 agentes en la frontera y de 1,400 miembros del personal del Departamento de Seguridad Nacional y 1,000 coordinadores de procesamiento, además de planes para abrir centros de trámite de asilo en Colombia y en Guatemala. El objetivo es bien claro: mantener a los migrantes fuera de Estados Unidos. De acuerdo con el diario The New York Times, el gobierno de Biden prevé que van a llegar hasta 13,000 migrantes al día luego de que expire el Título 42. Es un crecimiento brutal en comparación con los 6,000 que llegan ahora. El fin del Título 42 no solamente va a tener implicaciones en el número de personas que llegan a la frontera, significa que a partir del viernes los migrantes van a ser procesados bajo el Título 8 y otras leyes habituales. Hablamos pues de una mayor inversión en tiempo y de recursos para el trámite de asilo. Los migrantes van a pasar más tiempo en los centros de detención y ante el previsible desbordamiento de esas instalaciones van a comenzar a instalarse en la vía pública o de plano, donde puedan, y en condiciones completamente indignas. Ciertamente, de ningún lado de la frontera existe la capacidad para enfrentar lo que se viene. Además, ayer el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, advirtió que las medidas van a ser endurecidas a partir de mañana. Ahora las normas de procesamiento van a permitir descalificar a los solicitantes de asilo que no hayan demostrado primero haber buscado protección en otro país. Y las deportaciones bajo el Título 8 ahora van a incluir el posible enjuiciamiento penal y la prohibición de reingreso a ese país en por lo menos 5 años. La presión a partir de mañana va a llegar al máximo. Del lado de Estados Unidos, los republicanos en el Congreso quieren revivir leyes muy duras contra la migración que eran de la administración trumpista y quieren también la cabeza de Mayorkas. Mientras que en México se prevé intensificar la atención consular y enviar personal de la Cancillería a la frontera
en las primeras 72 horas posteriores a la conclusión del título 42, es decir, en unos días. Sin embargo, vamos a seguir con la misma política de la frontera militarizada, de agentes que con criterios racistas bajan de autobuses a migrantes o los extorsionan, y con el mismo Instituto Nacional de Migración que permitió que 40 personas murieran asfixiadas por el incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez. Por cierto que ayer Migración anunció la suspensión temporal de las operaciones en 33 estancias provisionales. Esto en tanto concluyen las visitas de supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, llegamos al fin del título 42, todavía con menos capacidad. La presión por el tema migratorio va a crecer en ambos lados de la frontera y nadie sabe con certeza la magnitud de lo que se avecina. Pero lo que es claro es que a partir de mañana migrar a Estados Unidos será aún más difícil. Y el gobierno de México no hará casi nada por nuestros migrantes porque solo les importan cuando se trata de presumir remesas como si fueran logro suyo. Yo soy Adela Micha.